Quiero empezar esta charla en primer lugar felicitando a Dolores Ortiz de aquí de Sevilla, Antonia Pacheco de Cádiz y Manuel Pérez de Huelva por esta iniciativa que han tenido ellas de montar las unidades de afectadas en sus respectivas provincias y decirles, como presidente de la sección de endoscopia y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, como ya saben ellas, que cuentan con todo nuestro apoyo en este empeño en poder mejorar la asistencia a las pacientes con endometriosis. Yo mi tema que voy a exponer es el tratamiento quirúrgico de la endometriosis, la cirugía de la endometriosis. Esta charla va a ser una charla orientada sobre todo a la práctica ginecológica, una charla más técnica. He intentado que se pueda seguir por el resto de los que no son médicos. Bueno, ya hemos visto en el curso de esta mañana que la definición de endometriosis es un tema controvertido. De todas formas, en el año 91 ya se sentó un consenso, que es el que se sigue actualmente, en definir la endometriosis tal como lo ha expresado el doctor Torrejón, como la presencia de endometrio tópico, es decir, endometrio fuera de su lugar, donde no debería estar, asociado a signos de actividad celular en el interior de las lesiones. Aquí tenéis la clasificación que se utiliza actualmente en todo el mundo para clasificar la endometriosis. Como sabéis, en 4 grados, desde el estadio 1 mínimo, estadio 2 medio, estadio 3 moderado y estadio 4 severo. Esta es una clasificación que, a pesar de ser actualmente utilizada por todos los ginecólogos, es una clasificación que data del año 85, es decir, de hace 20 años. Y actualmente es obsoleta. Porque si os fijáis, toda la endometriosis, los 3 grados de endometriosis 1, 2 y 3, realmente es una endometriosis con poca afectación orgánica, pequeños nódulos endometriósicos que afectan los ligamentos uterosacros, la pica vesical, los ovarios y formación de adherencias. Realmente tiene poca entidad orgánica y sobre todo es una clasificación que puede ser más útil para los temas de esterilidad, no para los temas de dolor. De hecho, esta clasificación es de la ASF, que es la Asociación Americana de Fertilidad. Y realmente los problemas de dolor provienen del estadio 4, con extensa afectación de todos los órganos pélvicos. Ya a principios de los años 90 se empezó a observar que no solo era importante la extensión de la enfermedad, sino también otro hecho que había pasado desapercibido, que es la capacidad de infiltración de las lesiones. Y de esta forma se definieron 3 grupos, teniendo en cuenta la infiltración de las lesiones por debajo del peritoneo, que era infiltración superficial, cuando estas lesiones infiltran menos de 1 milímetro, afectación intermedia entre 2 o 4 milímetros y afectación profunda, cuando las lesiones infiltran más de 5 milímetros. Y se vio que las pacientes en estadio 4 con afectación extensa generalmente tenían una infiltración profunda, esas lesiones se infiltraban en profundidad. Y de aquí se ha acuñado el término que actualmente se utiliza de endometriosis infiltrante profunda. Además, se observó que este tipo de endometriosis más profunda presentaba más actividad celular, eran unas lesiones más activas y que respondían más al ciclo celular. Por lo tanto, la endometriosis infiltrante profunda es una enfermedad más activa y en fase, con mayor capacidad de progresión que la endometriosis normal, la endometriosis que se había considerado hasta entonces más superficial y más leve. Y además presenta este tipo de endometriosis infiltrante profunda unos patrones de infiltración característicos. Fijaros, realmente se suele iniciar en el fondo del saco de Douglas, detrás del cuello de la matriz, y a partir de ahí se va extendiendo progresivamente, va infiltrando todo lo que está a su alrededor, hacia los ligamentos uterosacros y hacia el tabique recto vaginal, formando un verdadero bloqueo de la pelvis y dando esta sintomatología que todos conocéis. Este tipo de endometriosis es la responsable, me estoy refiriendo a la endometriosis infiltrante profunda, es la responsable de un cuadro clínico muy invariante, en forma de dolores pélvicos crónicos,
de dolor menstrual intenso y de dolor con las relaciones sexuales que incluso hacen que se eviten las relaciones sexuales. Y hemos de tener en cuenta que estamos hablando de pacientes pues, entre 20 y 40 años. Y además se pueden asociar toda una serie de síntomas dependiendo de la extensión de la enfermedad. Síntomas digestivos, urinarios, etc. Bueno, ya sabemos, ya hemos visto qué tipo de dolores puede dar. Este autor, Collins, después de haber realizado 643 laparoscopias consecutivas en pacientes con dolores o esterilidad, llegó a la conclusión de que el verdadero factor discriminante de los dolores era la presencia de enfermedad de endometriosis infiltrante profunda. Y estos hallazgos los han corroborado prácticamente todos los grupos de referencia internacionales que trabajan con la endometriosis. Es decir, que la presencia de endometriosis infiltrante profunda es la responsable final del cuadro, de este cuadro de dolor tan invalidante. Bueno, ya sabemos un poco dónde estamos, sabemos quién es el responsable del problema y por qué produce ese problema. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis infiltrante profunda? Pues, en primer lugar, lo fundamental y básico para diagnosticar la endometriosis infiltrante profunda es pensar en ella, es tener la sospecha de que pueda estar. Ante cualquier paciente que entre en la consulta del ginecólogo y refiera que tiene dolores pélvicos crónicos o tiene unas reglas muy dolorosas o que no puede mantener relaciones sexuales, hay que pensar en ella, porque si no se piensa en ella puede pasar desapercibida, y de hecho pasa desapercibida y se achacan los síntomas a cualquier otra cosa, con lo cual al final la paciente empieza, pues, lo que ya todos conocéis, con la peregrinación de especialista en especialista hasta finalmente acabar en la consulta del psicólogo, como veremos en la próxima charla. Una vez que piensas en la enfermedad, el ginecólogo piensa en la enfermedad, ya no es tan fácil, ya no es tan difícil diagnosticarla. Y de hecho, la simple exploración ginecológica ya nos puede dar unas pistas muy significativas. Por ejemplo, se pueden encontrar nódulos endometriósicos detrás del cuello de la matriz en la vagina, y esto hasta en un 15% de las pacientes se pueden encontrar. Y este signo es un signo que llamamos paternognomónico, es decir, es un signo que confirma sin margen a dudas de que estamos hablando de una endometriosis profunda. Pero el simple tacto vaginal con esa sospecha, casi en la mayor parte de las pacientes ya nos orienta hacia la endometriosis pélvica profunda, encontrando nodulaciones en cara posterior de vagina, en Douglas, en úteros sacros. En la exploración que hacemos en la consulta, esto es lo que vamos a detectar. Vamos a detectar la punta del iceberg de una enfermedad avanzada. De hecho, estamos tocando, como veis aquí, la endometriosis cuando ya ha avanzado. Y fijaros los signos que podemos encontrar. Aquí ya vemos zonas de nodulación detrás del cuello de la matriz o incluso ya estigmas endometriósicos claros. En nuestra casuística, que es similar a los grupos que están trabajando en